Esther capítulo 4, hermanos. Hoy culminamos el capítulo 4 de Esther. Estamos hablando del Dios invisible, el tema general. Ya hemos visto y hemos explicado por qué hablamos del Dios invisible en este libro de Esther, porque a Dios no se le menciona, pero tampoco se le puede ver en un sentido en ninguna parte porque Él es invisible. Y sin embargo, vemos aquí de manera muy específica su mano moviendo todas las cosas claramente. Así que en este capítulo 4 ya hemos llegado, hermanos, a establecer varios principios. El propósito del capítulo 4 es establecer los principios que deben regir la vida de un creyente, de un hijo de Dios, ante las circunstancias. Mardoqueo estaba abogando por él, por su vida y por la de su pueblo, y así que comienza a desarrollar un diálogo entre Mardoqueo y Esther, puesto que Esther está dentro del palacio y Mardoqueo está afuera y no pueden en este momento verse. Entonces, en ese diálogo entre Mardoqueo y Esther, en ese diálogo de Mardoqueo y Esther, hermanos, ellos comienzan a hablar sobre las posibilidades de salvarse, la posibilidad de la muerte. Y en este diálogo de Mardoqueo y Esther hemos visto varios principios que van a sostener la vida de estos personajes, pero también las nuestras en forma actual. Ahora, vamos a ir a este versículo, esta parte final, bajo el último recado que le manda Esther a Mardoqueo. Recuerden que en este último recado que hace, Mardoqueo le manda decir que si ella no actúa, de alguna manera Dios va a librar a su pueblo. De alguna manera respiro y liberación vendrán. Y dice, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Así que este último recado lo podemos enunciar de esta manera. He entendido el propósito de Dios. Y si para cumplirlo pongo en riesgo mi vida, moriré. Pero eso depende de Dios. Así que estoy parafraseando el recado de Esther, pero es lo que quiere decir. Y ahorita vamos a verlo, ¿verdad? He entendido el propósito de Dios. Y si para cumplirlo pongo en riesgo mi vida, moriré. Pero eso depende de Dios. Así que entonces Esther le manda a decir a Mardoqueo, voy a entrar a ver al rey y voy a interceder por el pueblo. Y si en el intento, porque la ley me lo está impidiendo, perezco, entonces que perezca. Qué cambio tan radical, hermanos, en la actitud de Esther. Antes del recado de Mardoqueo, ella se mostraba temerosa y dubitativa, ahora está decisiva y arriesgada. ¿Qué fue lo que cambió la actitud de Esther? Sin duda alguna, fueron dos cosas que entendió Esther. Primero, en la declaración que hizo Mardoqueo de que Dios tenía un propósito para que ella pudiera estar en aquel lugar tan privilegiado y pudiera ser la reina entre el pueblo más grande, entre el imperio más grande. Lo entendió Esther. Dios te ha puesto ahí. ¿Por qué crees que estás ahí? Para esta hora quizás has venido, le dice Mardoqueo. Y lo entendió perfectamente Esther. Esta es la razón por la cual tú estás aquí. Esta es la primera cosa que Esther entiende respecto a esto, que comienza a cambiar su actitud. Y la segunda cosa que nos va a ocupar ahora en esta mañana es precisamente que Esther entiende que la vida de toda persona en esta tierra, pero la vida de un hijo de Dios principalmente, porque lo podemos observar, la vida de un hijo de Dios depende única y solamente de Dios. El día que hemos de morir no lo determina absolutamente nadie ni las circunstancias, lo determina Dios. La vida de un hijo de Dios está en las manos de Dios. Y Dios es el único que determina el día en que hemos de morir. Y nadie absolutamente más. La primera razón ya la analizamos la semana pasada. ¿Cómo es que Dios
tiene un propósito determinado en tu vida. No existes por existir. No estás aquí simplemente por el capricho, el deseo o el no deseo de alguien. No. Tú no vives en esta tierra simplemente porque nada más vas a vivir, vas a crecer, te vas a reproducir y luego vas a morir. No, de ninguna forma. Hay un propósito específico y el día que nosotros encontramos ese propósito específico, nuestra vida cobra una dimensión muy especial. Y esa razón ya la escudriñamos las semanas pasadas, pero ahora nos vamos a enfocar en esta segunda razón. Nuestra vida y nuestra muerte dependen de Dios. Eso es lo que hace cambiar completamente la actitud de Esther. Ella había dicho anteriormente, no puedo entrar, no puedo hacer nada por el pueblo, no puedo hacer nada por tu vida, no puedo hacer absolutamente nada porque si voy a condenar mi cabeza para con el rey. Pero luego le dice Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta vas a llegar al reino? Así que entonces, lo que le dice Esther ahora en este cambio de actitud, le dice lo siguiente. He entendido el propósito de Dios en mi vida. Y si para cumplirlo pongo en riesgo mi vida, entonces moriré. Pero eso depende de Dios. Así que, hermanos, el principio espiritual que voy a compartir en este día está basado en este párrafo y puede resultar para muchos algo polémico, incluso hasta pretenciosos para alguno pudiera parecer, pero lo voy a mencionar tal como lo dijo el teólogo inglés en el siglo XIX, John Charles Ryder. Él dice, somos inmortales mientras no hayamos consumado el trabajo encomendado. Definitivamente, hermanos. Todo cristiano debe estar persuadido de esta verdad. El día de la muerte de un creyente no lo determinan las circunstancias ni las personas. Está determinado por Dios. Y cuando uno tiene eso puesto en el corazón, entonces, hermanos, la muerte se convierte en victoria. Sí, hermanos. La muerte no es el fracaso de la vida de una persona, ni es la culminación de una persona, es el inicio de algo glorioso. El creyente en Cristo mantiene su corazón y su mente enfocada en que su vida depende de Dios y el día que ha de morir es porque Dios lo había determinado en tal día. Así que en todo el proceso de la vida de una persona, John Charles Riley decía, soy inmortal mientras no haya consumado el trabajo que Dios me encomendó. En otras palabras, Dios tiene un plan con nosotros, Dios tiene una encomienda que nos ha dado, somos parte de ese plan y comenzamos a visualizarlo una vez que estamos dentro de su familia y una vez que nuestra vida ha sido aclarada y quitada la venda, ahora nuestra mente ha sido transformada y somos hechos nuevas criaturas. Ahora comenzamos a observar de una manera diferente y ver nuestras vidas desde un inicio de una manera mucho más especial que Dios nos comienza a dar, pero aún más comenzamos a ver que el propósito de Dios en nuestra vida se va atisbando poco a poco en una encomienda que Dios nos ha dado y nosotros cada vez más vamos viendo y visualizando tal propósito y designio de Dios en nuestra vida. Y aun cuando algunas o muchas veces no podamos visualizarlo desde un principio en forma completa, este se va a ir revelando cada día más en la medida que nos conformamos a su imagen y mientras caminamos en su voluntad. Cada día más ese propósito de Dios en nuestra vida se va aclarando mucho mejor. Ahora, eso está claro y ya lo hemos visto anteriormente. Con la pregunta hecha a Esther por Mardoqueo, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Así que lo que nos ocupará ahora es el hecho de que la consecuencia de ese propósito o la encomienda de Dios, las circunstancias nunca van a ser las mejores. En esa encomienda, las circunstancias nunca serán las mejores. No lo fue para Esther, no lo fue para Mardoqueo, no lo fue para
cientos y miles de judíos, nunca lo ha sido para ningún hombre de Dios. Cuando Dios lo designa y mandó a Moisés, y mandó a David, y mandó a Samuel, y mandó a todos los profetas, y mandó a todos los hombres, nunca, ni para su propio hijo, las circunstancias han sido las mejores para que puedan cumplir los propósitos de Dios. Recuerden que había una ley que prohibía ver al rey sin su permiso, so pena de muerte a quien la quebrantara. Ahora, esas condiciones tampoco serán para nosotros las mejores, ni las más fáciles, ni tampoco lo más sencillo. No esperes que para lograr lo que Dios quiere en tu vida te resulte una tarea cómoda, sencilla. No. Pero uno se preguntaría, ¿y por qué no? ¿Acaso Dios no podría ponernos las cosas más sencillas? ¿Acaso Dios no podría allanarnos un poco el camino? ¿Acaso no podría hacer que nuestro camino hacia los propósitos de Dios fueran mucho más fáciles y sencillos? Por supuesto que podría. Pero yo no encuentro en la Escritura y en toda la historia de más de 4,000 años que la Biblia contiene, que ese sea el patrón por el cual Dios está trabajando. Yo no veo en la Escritura un patrón en el cual Dios, cuando encomienda algo a alguien y se lo hace explícito para hacerlo, para llevarlo, no encuentro ningún patrón donde Dios vaya haciendo la vida de alguien mucho más sencilla y mejor. No lo es. Al contrario, veo que se dificulta todavía mucho más. Realmente en ese patrón en el cual Dios trabaja, llevando a cabo sus propósitos y usando a personas como instrumentos, nunca ha sido fácil ni sencillo. Véanlos ustedes en la Escritura, siempre hay complicaciones, siempre hay dificultades y quizás tenga que ver con el hecho de que la maldición del pecado nos lleve a esta situación. Recuerden que el Señor le dijo a Eva en Génesis 3:15, dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de dos simientes, de dos líneas, y siempre dice que habrá enemistad entre la una y la otra. Desde los primeros hombres aquí en la tierra ha habido enemistad y la seguirá habiendo. Así que entonces, desde ese tiempo, se ha llevado a cabo lo que se conoce como el conflicto de los siglos. La lucha constante entre los hijos de Dios y las huestes del diablo. Esta es la lucha desde Adán y Eva hasta ahora que todos tenemos que librar. La lucha espiritual constante entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. En Efesios 6:12 nos dice que esta lucha, hermanos, es una realidad. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, personas humanas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que sí, hay gente que se opone a nosotros, sí, obviamente hay gente que quiere hacernos daño, pero finalmente atrás de todo esto está precisamente es el diablo mismo y sus huestes. Esa es nuestra verdadera lucha. Y ese conflicto existirá hasta el fin de la historia humana. El diablo oponiéndose constantemente a los planes de Dios y Dios no defendiéndose. No, hermanos, Dios permitiéndoselo. Esto es algo que debe caber en nuestra mente y corazón. El diablo, hermanos, oponiéndose constantemente en los planes de Dios y Dios permitiéndoselo. Sí, hermanos, Dios se lo permite, porque el diablo no es el adversario de Dios. El diablo es un enemigo, pero no un adversario, ya que el diablo como adversario no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Dios en sus planes. Ahora déjenme decirles esto. No respeto de ninguna manera al diablo como tal, pero tampoco lo minimizo ni me burlo del diablo. De ninguna manera. Dios le permite ser adversario, pero no de él, de nosotros. Dice primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el diablo no es adversario para Dios en lo más mínimo. Un día delante de todos sus seguidores del diablo, Dios lo va a humillar, lo va a encadenar y lo va a quitar de su dominio. Luego al final será entregado al lago de fuego por la eternidad. Pero mientras tanto,
A Dios le plació hacer así las cosas, porque en cada una de esas adversidades, en cada una de esas circunstancias difíciles de nuestra vida, en contra de nosotros, Dios se manifiesta y es exaltado como glorioso y sublime, como poderoso, como todopoderoso en medio de nuestro sufrimiento, y en nuestra lucha Dios es glorificado. Ahora, no malentiendas este punto. Dios no se está riendo, ni gozando, ni alegrando de mis adversidades, de mis tristezas, ni mis pérdidas. Dios no hace eso en absoluto. Pero en medio de ellas, Dios se glorifica. Porque es aquí donde Dios se va a manifestar de manera tan sensible y tan sublime, con toda su gloria y su poder en nuestras vidas. Es en el tiempo de la enfermedad donde Dios es glorificado. Es en el tiempo de la carencia donde Dios es magnificado como el proveedor. Es en el tiempo, hermanos, de nuestra enfermedad que Dios es glorificado como el sanador. Es en el tiempo de la muerte que Dios es glorificado como el que da vida. Así que, hermanos, en medio de nuestras adversidades, Dios es glorificado en su poder y en su gracia sobre nosotros. Así que, entendiendo esto, hermanos, vamos entonces a nuestra historia de esta mañana. Estamos en Esther capítulo 4, versículo 14 y 15. Por favor, ayúdenme a leer versículo 14, versículo 15. ¿Lo tienen? Leamos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ahora, antes de que entremos a esta parte, en esta respuesta de Esther a Mardoqueo, hay algo que quiero analizar con ustedes muy específicamente. Más allá de un punto de vista religioso, el punto real y espiritual. Vean lo que le dice Esther. Versículo 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Este es el último recado, el recado de Esther. Ya entendió, ya comprendió. Voy a hacerlo. Y si en el intento, al hacerlo, muero, pues que muera. Porque he entendido dos cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y segundo, que el día de mi muerte no lo determina nadie. Lo determina Dios. Y si aquí voy a morir, moriré haciendo su voluntad o moriré oponiéndome a ella, pero voy a morir. Finalmente es el día. Mardoqueo le ha dicho esto, no pienses tú que vas a escapar. Ni tú ni la casa de tu padre van a perecer. Eso lo entiende perfectamente Esther, y esto es cierto, es verdad. Tiene Dios un propósito en mi vida, y también mi muerte tiene un tiempo definido por el Señor. Así que una vez más en este pasaje vemos la conciencia que tenían nuestros personajes acerca de Dios, a pesar de que no lo mencionan hasta ahora, ni lo van a hacer tampoco después. Esther le dice a Mardoqueo que reúna a todos los judíos de Susa para que ayunen por 3 días. Ella iba a hacer lo mismo con sus doncellas. Y es precisamente en esta práctica del ayuno que quiero enfocarme para mostrarles que el ayuno no es un fetiche como algunos practicantes de grupos denominacionales la oponen, ni tampoco es una condición, diríamos así, sine qua non o indispensable para poder obtener de parte de Dios algo. De ninguna manera. Quiero exponerles en esta mañana que el ayuno tiene su propósito especial y su práctica definida, pero tampoco es la clave única y exclusiva para recibir de Dios lo que le pedimos. Déjenme les explico por qué sostengo esto. Primero, el uso del ayuno lo encontramos en la Escritura. Dice en Esdras capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Nos dice que Esdras publicó ayuno, es decir, pidió que todos, antes de ir,
hicieran ayuno. ¿Para qué? Para afligirse delante de nuestro Dios. Así que este es uno de los varios usos que los judíos le daban al ayuno. Vemos en muchos pasajes que el ayuno era muy común entre los judíos. Podríamos decir que prácticamente era parte de los usos y las costumbres del pueblo judío, ya que los judíos hacían ayuno para manifestar su aflicción. Otros lo hacían para señalar que había un pesar y otros manifestaban una ofensa hecha contra ellos. También hacían ayuno cuando alguien los ofendía. Por ejemplo, David lo usó como una manifestación de reconocimiento de haber pecado con todo el asunto de Betsabé y haber sido descubierto. Dice 2 Samuel capítulo 12 versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David había sido descubierto en su pecado y cuando Dios trajo juicio sobre él, él reconoció este pecado e hizo ayuno para manifestar su reconocimiento de pecado. Ahora también Acán, el rey malvado, lo usó como una excusa para sentirse indignado por una aparente blasfemia que Nabot había hecho contra Dios y así poder apoderarse de su viña, y esto manifestaba una indignación que tenía Nabot por algo ocurrido. En 1 de Reyes 21, 9 al 12 dice lo siguiente, 9 y 12 dice, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Versículo 19. Bueno, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Versículo 12, está bien 12. Y proclamaron el ayuno. Ahora vemos que aún hasta los hombres malvados, de alguna manera, también hacían el ayuno. Josafat proclamó ayuno porque tuvo temor de sus enemigos. En 2 de Crónicas 23 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así que entonces Josafat también se humilló porque quería ir a la guerra y pidió a Dios que le ayudase en este momento. Daniel y Moisés ayunaban previamente antes de una cita para ir con Dios. Antes de ir con Dios de manera especial, ayunaban también. En Daniel capítulo 9 y en Éxodo capítulo 34, que son muy amplios, ustedes pueden observar esta costumbre que tenían Daniel y tenían Moisés. Antes de encontrarse con Dios, ellos ayunaban. Ahora, Josafat proclamó este ayuno, Daniel y Moisés, Acán el malvado, David, todos ellos tenían esta costumbre una y otra vez. Incluso hombres paganos también ayunaban. El rey Darío en el capítulo 6, versículo 18, Daniel capítulo 6, 18 dice que aún hasta los hombres paganos, luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. También los hombres de Nínive, que eran pecadores, iban a morir, también ayunaron. Jonás capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y esta parte de la historia que estamos viendo aquí, los judíos en general, ante la ley emitida en contra de ellos para manifestar su aflicción, también ayunaron. Dice el capítulo 4, versículo 3. Y en cada provincia y en lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Esto nos deja ver entonces, hermanos, que el ayuno o el asunto del ayuno era más bien una costumbre entre ellos. Era algo impuesto por ellos, más sobre todo que un acto espiritual mandado por Dios. El asunto tiene que ver más bien con un uso y costumbre del pueblo semítico alrededor de todas estas áreas. Veían el ayuno como una manifestación de indignación, como una manifestación de ayuda, como una petición, como un orar a Dios, como un encuentro con Dios, como manifestar que estaban ellos tristes por alguna cosa también. Era esto una costumbre, el ayuno, más que un acto espiritual que Dios mandaba. De hecho, no existe un mandamiento explícito en la ley para que hicieran ayuno. Dios no mandaba que el pueblo de Israel hiciera ayuno. No había un mandamiento explícito. Cuando es ordenado o mandado, siempre tiene que ver más con la costumbre que porque Dios lo esté mandando. Miren, vean Isaías 58, 3 al 7, cómo Dios le dice respecto de esto. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Es un reclamo que hacen supuestamente a Dios. Humillamos nuestras almas
y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, le vamos a decir vuestro ayuno porque esa es su costumbre, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y aquí va a hablar de manera metafórica, no el ayuno de dejar de comer, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Vean cómo el Señor hace, mediante estas preguntas, una declaración explícita de realmente de cuál es el ayuno que Él demanda, de cuál Él pide. En toda esta declaración nunca está pidiendo que dejes de comer. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que ayudes al huérfano, que al desvalido, que le des de comer. Ese es el ayuno que yo escogí. Así que, hermanos, esto nos deja ver que el asunto del ayuno era más costumbre de los judíos que un mandamiento espiritual. Cristo, aparte también, no solamente eso, también expone con cierta ironía el ayuno como una práctica religiosa de fariseos hipócritas. Vean, en Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahora recuerden, esto lo está contando Cristo. Él está relatando esto. Estas dos personas relata esto, dice, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ni aún como este publicano. Luego aclara, en una manera sarcástica, dice Cristo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así que, en cierta manera, de forma sarcástica, está Cristo diciendo que el ayuno de los fariseos es simplemente una manifestación de su impiedad. Cristo nunca impuso la práctica del ayuno a sus discípulos mismos, ni a sus propios discípulos les impuso la práctica del ayuno. Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero Cristo no les impuso nunca el ayuno a sus discípulos. Bueno, hasta ahora, hermanos, he querido decirles que una de las cosas que está haciendo aquí Esther es precisamente que se va a arriesgar a entrar con el rey, pero antes de hacerlo dice, ve y reúne a todos los que puedas y que ayunen por mí. Y yo también haré lo mismo con mis doncellas. Y entonces voy a entrar al rey después de esto, por 3 días que ayunen. Y cuando yo entre con el rey, si el rey me manda a matar, si perezco, entonces que perezca. Así será. Ahora quiero mencionar esto porque existe, hermanos, la pretensión o la suposición de que si nosotros ayunamos a Dios, nuestro simple ayuno, dejar de comer, eso hará que Dios conteste mis peticiones. Eso hará que Dios haga lo que yo estoy pidiendo, hermanos. Esa situación es una equivocación de carácter religioso que no tiene que ver necesariamente con la voluntad de Dios. Dios no puede ser coaccionado ni por mi oración ni por mi ayuno. Dios hará lo que es siempre su voluntad. Ahora, si esto es verdad, entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Vean, hermanos, que el ayuno siempre estaba acompañado de oración. Cuando la Biblia habla de ayuno, siempre está acompañado de oración, de confesión y de arrepentimiento. Cuando alguien ayunaba, oraba a Dios confesando su pecado y se arrepentía de ello, o confesaba sus circunstancias equivocadas y pedía a Dios ayuda. Así que en una primera instancia no debemos olvidar nunca
que el ayuno en sí mismo no ayuda absolutamente en nada. El ayuno en sí mismo no ayuda en nada más allá de los beneficios físicos que pudiera tener. Porque existen beneficios físicos del ayuno, evidentemente, pero no hay más que esto. En sí mismo, el ayuno no ayuda absolutamente en nada. Por sí mismo no será más que una buena ayuda para el cuerpo, y en ese sentido hay muchos estudios que dicen que el ayuno es una de las mejores maneras de desintoxicarnos y algunos otros beneficios que también traen para la salud, pero solamente eso. Ahora, si el ayuno tiene el propósito de acercarme a Dios mediante la oración y la meditación de su palabra, y el ayuno tiene propósitos espirituales para poder tener más tiempo y evitarme la comida y todo ello, tener más tiempo para orar al Señor y para leer su palabra y tener todo ese tiempo, entonces ahora sí diríamos que el ayuno de alguna manera es parte inherente de una práctica espiritual muy especial, que es acercarme con Dios, pero solamente mediante la oración y la lectura de su palabra y la meditación de su palabra. Pero el ayuno por sí mismo y solo no tiene ningún provecho espiritual. Cristo ayunó 40 días y 40 noches. Y por supuesto que usó el ayuno para orar y estar en comunión con el Padre. Si el ayuno se debería llevar a cabo de manera correcta, entonces sería utilizar el tiempo que se utiliza para comer en orar, pero no concluyamos esto completamente. Dios vio que esta práctica había sido llevada a cabo de manera indiscriminada, que tal manera que oscurecía los propósitos reales por lo cual los judíos o la gente semítica de aquellos lugares lo hacían. Vean cómo es que Dios manifiesta que ese ayuno en realidad, en lugar de beneficiar, oscurecía los propósitos espirituales. Isaías 58, 3 al 8 dice lo siguiente: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Ya lo volvemos a repetir otra vez, perdón, sí. Lo repetimos esta parte. ¿Por qué dicen? Y luego al final viene explicando el punto. Este es realmente lo que yo quiero. No hay ningún beneficio espiritual. Si hubiera un ayuno físico, dice el Señor, no hay nada en absoluto que beneficie tu vida. Pero si lo haces el ayuno que yo pido, y el ayuno que Dios pide es dejar de comer, hermanos, no, dice el versículo 5, ponlo por favor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y de agradable a Jehová? No es más bien, es una pregunta retórica, que significa lo que quiere Dios con el ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Eso significa dejar de comer? No, en absoluto. Está hablando metafóricamente. Este es mi ayuno, que ustedes hagan realmente estas obras correctas y no te escondas de tu... El siguiente versículo. Sí. De tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ese es el beneficio espiritual del ayuno. No dejar de comer, sino hacer las cosas y las obras que Dios manda. Así que Cristo condenó esa pretensión farisaica de hacer el ayuno. Mateo 6:16 dice: cuando ayunéis, si es que van a ayunar, no sean austeros como los hipócritas. Vean, aquí menciona un poquito algo más. Cuando ayunéis, no seas austeros, es decir, si vas a ayunar, entonces no dejes ver a todo mundo que estás ayunando. Y comienzas ahí a agachar tu cabeza y a sentirte y luego, ¿qué te pasa? Es que estoy ayunando, hermano. No seas austero, no manifiestes eso públicamente, no te manifiestes de esta manera. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que ustedes pueden observar, hermanos, que en ninguna parte de la Escritura hay una conclusión respecto del ayuno como un beneficio espiritual al creyente, como una práctica que se debe hacer a cabo continuamente por los creyentes. No se condena el ayuno, por supuesto, no se condena, e incluso si el ayuno va a ayudar a mi cercanía con el Señor en la oración y en la meditación de su palabra, es elogiado. Como Cristo dijo cuando hablaba acerca de los demonios que no podían salir,
dijo, esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Pero ahí va acompañado la oración y ayuno, no con el ayuno. Así que en tal condición, hermanos, vemos que el ayuno no tiene más significancia espiritual por sí solo que lo que pudiera ser también la oración. Así que déjenme recapitular haciéndoles algunas preguntas en esta parte. ¿Hay algún mandamiento explícito que nos haga practicar el ayuno? No, no lo hay. ¿El ayuno fue solamente una práctica para los judíos? No, no, la practicaban gente también pagana, gente que de otros pueblos también lo practicaban. ¿Hay formas condenadas y reprochadas por Dios de la práctica del ayuno? Hermanos, a ver, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora, reflexiona y yo sé que estamos un poquito quizás algo cansados, pero traten, hermanos, de puntualizar lo que hemos visto hasta ahora contestando estas preguntas. ¿Hay formas condenadas o reprochadas por Dios de la práctica del ayuno? Sí las hay, Dios las condena. ¿Tiene el ayuno algún poder en sí mismo para obtener o lograr de Dios algo? ¿Que alguna necesidad de nuestra vida sea satisfecha solamente porque ayunamos? ¿No? ¿Le da un grado mayor de espiritualidad a la persona que ayuna? Tampoco. ¿Cristo ayunó? Sí. ¿Ayunaron los apóstoles? No sabemos. Cristo mismo dijo que ellos no ayunaban. Los fariseos decían, tus apóstoles no ayunan. ¿Cristo mandó a la iglesia a ayunar? No hay mandamiento. ¿Cristo prohíbe a la iglesia ayunar? Tampoco hay prohibición. ¿Debe cada creyente de hoy día ayunar? Si lo va a hacer, entonces hágalo con las especificaciones que Cristo da en Mateo 6:16. No demudes tu rostro para manifestarle a alguien que estás ayunando. No lo hagas y utilízalo para el tiempo de la oración. Ahora, una última pregunta con la cual concluimos esta mañana esta parte del libro de Esther. Entonces, esta es la última pregunta. Entonces, ¿por qué ayunó Esther y por qué mandó a Mardoqueo que ayunaran con ella? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Esther mandó que ayunaran y ella misma ayunó y pidió que todo el mundo o toda la gente que estaba cercano a Mardoqueo y también a ella ayunaran? ¿Cuál fue la razón? Bueno, lo que creo, y estoy especulando nada más, es porque querían a Esther estar segura de que ese camino que iba a tomar era el que Dios estaba indicándole. No era fácil para Esther arriesgarse. De hecho, lo estaba haciendo y Mardoqueo también lo hacía en cierta forma orillándola a ella. Así que no había duda de que Esther tenía hasta cierto punto el miedo natural a morir. Hasta la persona más arriesgada o la persona más temeraria analiza como una probabilidad el hecho de que morir en cierta manera conlleva un cierto miedo natural. Todos aquí, de alguna manera, tenemos un miedo natural a morir. Pero no es el terror, o ya no debería ser el terror a morir, de qué sigue después, porque el creyente está sostenido por fe. Pero todos tenemos, de alguna manera, un cierto miedo natural a morir. Así que Esther no estaba en este momento actuando como una triunfalista irracional que se arriesgaba bajo un autoconvencimiento de decir, bueno, yo sé que sí puedo y se va a lograr. Ni bajo ideas de decir todo va a salir bien, como muchas veces queremos nosotros convencer a hermanos que están en opresión o en circunstancia difícil y vamos, y cuidado hermanos, cuando queremos de algún momento ayudar a hermanos o animarles o consolarles, diciéndole no se preocupe, todo va a salir bien. ¿De verdad tú puedes decir eso? ¿De verdad puede consolar eso a alguien que está en un momento así? Todo va a salir bien. Cuidado hermanos con esas cosas. Hay alguien que de pronto dice, bueno, con un poco de suerte y esfuerzo podemos lograr las cosas. No, hermanos, Esther no estaba en una posición de triunfalismo diciendo, bueno, si perezco, que perezca. Al fin y al cabo a mí no me pasa nada. No, en absoluto. Esther no confiaba en su posición. Esther no confiaba en su belleza. Esther tuvo que ayunar para pedir a Dios su dirección. Pero aún así sabía que si en ello se le iba a ir la vida, entonces tendría que hacerlo. Porque nadie que ha logrado entender y ha logrado enraizar en su corazón que el propósito o que Dios tiene propósitos para su vida,
Nadie que ha entendido el propósito de Dios para su vida se puede sustraer de él por el temor o por el miedo. Y por eso la expresión de Esther. Y si perezco, que perezca. Cuando yo decidí dejar todo lo que tenía, hasta cierto punto una vida cómoda y proyectada, para dedicarme al servicio de Dios, recuerdo que el primero que se opuso para que yo lo hiciera, tomar esta decisión, fue mi propio pastor. Él me dijo, ¿lo has pensado bien? Digo, sí, lo he pensado bien. ¿Sabes que el camino del ministerio es muy difícil? Es de carencias, de constantes ataques una y otra vez. Es el cargar con la presión, las circunstancias, las dificultades de mucha gente. ¿Sabes que eso te va a enfermar y te puede hasta matar? Y yo digo, bueno, no lo sé todo porque no he andado en ello. Pero si eso va a suceder, estoy plenamente convencido de que es lo que Dios quiere que yo haga. Si perezco, que perezca. Esta expresión, hermanos, no es fatalista, sino más bien es una expresión profunda de convicción. Es tan parecida a lo que lo dijeron los amigos de Daniel en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice los amigos de Daniel, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, o sea, si morimos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Por esto, hermanos, podemos establecer que si Dios tiene un plan en mi vida y en ello estamos nosotros implicados directamente y lo estamos conociendo ese plan, nosotros no vamos a morir hasta que se cumpla ese propósito. Mire bien, hermanos. Si yo ya he comenzado a discernir el plan de Dios para mi vida en la manera que le hemos explicado, yo no voy a morir hasta que se cumpla ese propósito. Y esta declaración la puedo afirmar por dos razones. Primero, porque los planes de Dios nadie los puede frustrar, nadie los puede cambiar, nadie los puede adelantar, nadie los puede pausar. Los planes de Dios se cumplen porque Él es soberano y nadie puede en contra de esto, en absoluto. Así que si Dios tiene un plan en mi vida y ya lo visualicé, yo puedo decir, como el antiguo teólogo, no voy a morir hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Ahora, esa es una razón muy especial, muy importante. Y segundo, yo no voy a morir hasta que se cumplan esos propósitos, porque solamente Dios tiene el poder y el derecho de quitarnos la vida, independientemente de los medios que utilice y de las formas. Solo Dios tiene esa prerrogativa. Nadie muere sin que ese propósito se haya cumplido y sin que haya sido un mandato de parte de Dios. Esto la Biblia lo especifica, lo clarifica. Y el creyente debe guardar eso en su corazón y tenerlo, porque todos somos objeto, todos desde que nacemos, de la muerte. ¿Cuándo? Cuando Dios lo ha determinado. Miren, Job capítulo 14, versículo 5, dice, ciertamente sus días, está hablando Job del hombre, ciertamente sus días ¿están quemados? Determinados. La vida de todo ser humano, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El hombre tiene prefijado un día de la muerte. Y los días están contados y los días están determinados. Por eso yo de alguna forma a veces bromeo con mis hijos cuando hablamos de cumpleaños. Entonces digo, no, ahorita no estamos cumpliendo años. Estamos en no un año más, estamos en un año
menos. Porque en el término determinado por Dios, ya es menos. Ya es menos cada vez. El Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y en esto está implicado todas las cosas de mi vida, todas. Y no falta ninguna de ellas. Así que todas las cosas que yo voy a hacer, dice, están en tu libro. Y entonces el día que se terminen esas cosas, se termina mi vida. Ya no hay más razón de mi vida. El Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos están mis tiempos. Tú tienes el control de ellos, Señor. Esos tiempos no se refiere a condiciones, se refiere precisamente a esta cantidad de tiempo que habré de vivir. Así que, hermanos, ¿por qué Esther entró y dijo: si perezco, que perezca? No es fatalismo, ni tampoco es triunfalismo. Simplemente, hermanos, es una manifestación de una convicción profunda. Hay un propósito de Dios en mi vida. Y segundo, el día que he de morir, lo tiene determinado Dios. Nadie lo puede adelantar, nadie lo puede pausar. Dios lo tiene en sus manos. Y eso es una bendición enorme. Porque mi muerte no va a depender de las personas. No va a depender del mal ejercicio de medicina de alguien. No va a depender de lo que le faltó a alguien o hizo alguien. Mi tiempo está determinado por Dios. Y solamente Él lo tiene y lo sabe cuándo será. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude siempre a mantener esta postura diariamente, porque el día de nuestra muerte es inminente. En cualquier día puede suceder, pero cuando suceda, entonces todos aquellos, familia y amigos que quedan, entendamos esto. Entendamos esto. Fue hecha la voluntad de Dios y siempre es agradable y es perfecta. Vamos a orar, por favor. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que nada sucede ni acontece sin tu determinación. Bendito seas, Dios. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Dios, y te bendecimos porque nos permites resguardar nuestra vida, Señor, bajo las convicciones que tu palabra nos da. No hay nada que nos pueda sustentar, consolar y fortalecer más que tu propia palabra. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. En todo lo que tú hagas, tu nombre sea glorificado siempre. Por Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos.